Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a ver sobre el último tema que trata acerca del Imperio Árabe Musulmán. Recordemos un poco acerca de Mahoma. Mahoma es considerado el fundador del Islam, de la religión. Por lo tanto, es el primer profeta, la persona más importante de la religión islámica. No olvidemos también que Mahoma nace en la Meca, ¿ok? Luego va a Medina. ¿Por qué huye Mahoma de la Meca a Medina? Porque va a ser perseguido, ya que Mahoma se le da el recado de que debe fundar una gran comunidad musulmana, pero la misma población de la Meca no le creía, lo consideró un hereje, un mentiroso y lo persiguieron. Tuvo que escaparse. Va a Medina, luego de Medina regresa a la Meca de nuevo, pero regresa con un ejército. Luego la población de la Meca se va a convertir al Islam. Esa huida de Mahoma de Medina a la Meca, esa huida de la Meca hacia Medina, escapándose de la población, se llama la Égira, ¿ok? O el Éxodo. El enfrentamiento de Mahoma con la población de la Meca, esa lucha va a ser llamada la Yihad o la Guerra Santa. ¿Dónde se le apareció el arcángel Gabriel? Dándole este mensaje a Mahoma, en un monte llamado el monte Hira. En el monte Hira se le aparece el arcángel Gabriel a Mahoma y le da la misión de que debe fundar una gran comunidad musulmana. Ahora, la Guerra Santa, una vez que Mahoma ya tiene seguidores en Medina y regresa a la Meca, esta Guerra Santa va a comenzar en la Meca, pero la Guerra Santa se va a extender por diversas partes del Medio Oriente. El Islam, la religión islámica, se extiende por Medio Oriente. Y nosotros sabemos que la religión islámica no solo se quedó en Medio Oriente, llegó a Europa, llegó también a África y a diversas partes del mundo. ¿Okay? Las personas que van a suceder, o sea, que van a, tras la muerte de Mahoma, que lo van a reemplazar, van a ser llamados califas. Por lo tanto, la persona se llama califa. El territorio que él va a gobernar se debe llamar califato. ¿Okay? Cada califato tiene jefes políticos y religiosos, pero la máxima autoridad va a ser llamada califa, los califas. Tenemos a los visires, que ellos se encargan de la parte de consejos, o sea, son como los asesores del califa. Y tenemos a los emires. Un emir está encargado del gobierno de una provincia, pero si sumamos todas las provincias de un califato, el máximo líder es el califa. El emir y el visir están por debajo de la autoridad del califa. Visir da consejos y el emir es el gobernante de una provincia. Muy bien. La religión musulmana poco a poco se fue extendiendo por los países de Medio Oriente. ¿Okay? El idioma árabe también se fue expandiendo, porque para poder transmitir la religión debes conocer el idioma. Si no conoces el idioma, no puedes comprender y asimilar correctamente la religión. Es por eso que diversos pueblos árabes, musulmanes, van a ir invadiendo diversas zonas y transmitiendo su religión. Por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar donde se realizan las oraciones por parte de los musulmanes? Este lugar sagrado se llama mezquita. Si queremos comparar con la religión católica, el lugar sagrado vendría a ser las iglesias o catedrales. En el caso musulmán, los lugares que se dedican para la oración son las mezquitas o templos. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos un pequeño esquema que resume en pocas palabras qué es el Islam, qué significa el término Islam, que es la sumisión hacia Dios. Okay, sabemos que el Islam es una religión monoteísta,
igual que el judaísmo, igual que el catolicismo, un solo Dios. Y tenemos una comunidad musulmana que se llama la Umma. El libro sagrado del Islam es el Corán, ¿ok? Se divide en 114 suras y 6.226 aleyas. Es como decir la Biblia se divide en capítulos, en versículos. Y los 5 pilares del Islam, la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación, son las 5 costumbres que todo musulmán debe practicar, sí o sí. Muy bien. La pregunta que todos nos hacemos: ¿dónde se expandió el imperio musulmán? ¿A dónde llegaron? Y con la imagen nos respondemos. A ver, el imperio musulmán comienza con la conquista después de la muerte de Mahoma. Quiere decir que con Mahoma no se hablaba de ningún imperio musulmán. No existía el imperio musulmán antes de Mahoma. Mahoma llega a la Meca, llega a Medina y tiene muchos seguidores, pero no forma un imperio. A lo mucho una ciudad. Cuando muere Mahoma, el imperio comienza a expandirse poco a poco. Por ejemplo, de color verde, verde oscuro, podemos apreciar la expansión del imperio islámico en esta parte de aquí. Una parte que abarca el desierto de Nubia, abarca un poco de Arabia Saudí, ¿okay? Omán también, por ejemplo, pero todo nace en Medina y la Meca. De Medina comienzan a expandirse, y de la Meca también, tanto hacia el sur, hacia el oriente y hacia el norte. Vemos que de color verde claro aparece el califato ortodoxo. ¿Okay? Toda esta parte de verde claro es una gran extensión de territorio que abarca el califato ortodoxo. Luego el califato omeya, que es toda esta parte de aquí, que llega hasta España, parte norte de África también, y una parte de Asia. ¿Okay? Pasando el mar Caspio, toda esta zona circundante va a ser del califato de Omeya. Y el califato de Abásidas es esta pequeña parte de Palermo que queda en Italia. Todo lo que vemos de verde claro, oscuro, amarillo, es la expansión total del Islam, o sea, la etapa imperial. Vamos a ver aquí muy resumido, en sí son 4 califatos. El primer califato, el ortodoxo, que tiene como capital Medina. El califato ortodoxo se crea tras la muerte de Mahoma. Cuando Mahoma fallece, va a haber una persona que se va a encargar de crear este sueño, esta idea, los famosos califatos. Tenemos a Abu Bekr, ese primer califa, ¿Qué es lo que hace Abu Bekr? Primero va a llegar a Palestina y a Transjordania y algunos pueblos bizantinos. Es la primera expansión del imperio musulmán. Tenemos a Omar, invade Siria y Egipto, luego le sigue Osman. Lo importante es que recopiló el Corán, o sea, el libro sagrado. Y tenemos a Ali, pero con Ali ocurre algo un poco extraño, porque este califa, Ali, en vez que genere unión, su mandato va a generar división. Por lo tanto, con Ali se van a separar 2 ramas del Islam, los chiitas y los sunitas. O sea, con Ali nace el problema el problema en sí de que se creen 2 ramas islámicas, el chiismo y el sunismo, hace que una de ellas se crea superior o mejor que la otra. ¿Por qué? Porque los chiitas manifiestan de que ellos provienen o descienden de Mahoma, mientras que los sunitas
No descienden de Mahoma, pero también son musulmanes. Los dos son musulmanes, pero uno de ellos dice que desciende de Mahoma, así que tiene mayor importancia. Luego tenemos el califato Omeya, su capital queda en Damasco. Con el califato Omeya, el imperio musulmán se expande al máximo. Tenemos, por ejemplo, al califa Walid. ¿Qué hace Walid? Invade la península ibérica, lo que conocemos como España, por ejemplo. En la batalla de Guadalete se enfrenta al rey visigodo, don Rodrigo, y lo derrota. Es una gran victoria para los musulmanes. Luego el siguiente rey es Hizán o Itzán. Lo importante de Itzán es que no logra derrotar, se enfrenta así a Carlos Martel, que era el sirviente de los francos, del reino franco. En la batalla de Poitiers se enfrenta Carlos Martel contra Hizán y los árabes pierden en Poitiers. Carlos Martel, que luego asumiría un papel importante en el reino de los francos, estamos hablando de los reinos bárbaros, reinos ya evolucionaron, pasaron de pueblo ahora a reino, y son derrotados por los francos. El califato de Abasida es el que le sigue, el califato de Abasida. ¿Qué resalta en el califato de Abasida? Primero, que tiene como capital a Bagdad. No se produce la máxima expansión árabe, porque eso ya se había realizado en el califato anterior, en el Omeya. Lo que sí se produce es la máxima expansión cultural, científica y filosófica musulmana. Por ejemplo, en el califato abasí resaltan el califa Abul Abbas, Abul Abbas funda la dinastía. Este califa llega al poder porque tiene apoyo de los persas y de los chiitas. Los chiitas ya sabemos que es una rama del Islam, que se creen más cercanos a Alá porque descienden de Mahoma. El siguiente califa es Harún al-Rashid. Este califa impulsa mucho la ciencia, las artes y las letras. Con este califa se logra el máximo esplendor cultural en el imperio musulmán. Van a haber más reyes, pero son los que más resaltan. Estos califas. No son reyes, son califas. Sí sería un equivalente a rey, pero en Medio Oriente, en el imperio musulmán, se le llama califa. Bueno, el siguiente califato, que no figura, pero es importante, es el califato Fatimi, o Fatimí. Tuvo como capital el Cairo, ¿ok? Pero aquí hay algo diferente, hay algo muy distinto a los demás califatos, porque el califato de Fatimí, si tú querías, por ejemplo, acceder a algún cargo público del gobierno, no lo hacías porque eras amigo del califa o del visir, lo hacías porque tenías la condición, lo hacías por meritocracia. Podían llegar, por ejemplo, musulmanes, cristianos, judíos, podían acceder a los cargos, pero por su capacidad intelectual, por su habilidad, no porque son amigos del califa o del visir, sino por meritocracia, por su propio esfuerzo. Tenemos en el califato fatimí a Abdullah, por ejemplo. Abdullah funda el califato fatimí. Establece un pequeño gobierno en la parte norte de África. Luego tenemos al último califa de Fatimí, que es Hakim o Hakim. Este califa va a ser un califa autoritario. ¿Por qué? Porque manda a realizar ejecuciones sin antes haber pasado por un debido proceso. ¿Ok? Crea leyes que no tienen sentido. Destruye, por ejemplo, obra arquitectónica judía. Mandó destruir el sepulcro en Jerusalén. Así que se va a ganar el desprecio de otros bandos. Después de esto, después del califato de Fatimí, van a aparecer diversos pueblos que circundan a Medio Oriente, que circundan al califato. Y estos pueblos se van a levantar contra el califa. Es por eso que se crea el califato de Omeya
en Córdoba, o sea, en España. En España se creó un califato, pero este califato no va a ser eterno, ¿ok? Va a ser luego invadido. Este califato de Omeya va a ser invadido y luego se va a abolir el califato. Y este califato se va a desintegrar en pequeños pueblos o pequeñas provincias llamadas taifas. Así que las causas del fin del imperio musulmán se debieron a que, así como crecía el imperio, no había unión entre la población, no había una estructura administrativa, no había soldados permanentes que trabajaran todo el año. Cada califato no tenía las autoridades que puedan dirigir adecuadamente el califato. Había muchos conflictos internos. Por ejemplo, recordemos, los chiitas y los sunitas no se ponían de acuerdo, nunca se pusieron de acuerdo. Hoy en día, siglo XXI, en Medio Oriente hay chiitas y sunitas y siguen peleando. Cada cierto tiempo hay enfrentamiento entre chiitas y sunitas. ¿Pero por qué? Si los dos son musulmanes, solo que uno se cree superior o mejor porque supuestamente descienden de Mahoma y los otros no. O sea, hay cierta discriminación. Muy bien, esto sería todo respecto a la expansión del imperio musulmán. Nos vemos, cuídense.